Hola, ¿qué tal? Saludándoles una vez más, deseando que la paz del Señor Jesús esté en cada uno de sus corazones. Y pues en esta hora de este día quiero tratar con ustedes un tema basado en una pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. La pregunta que Él les hizo fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? Todos sabemos la respuesta que vino desde lo alto, que dio el apóstol Pedro. Y pues para ello vamos a ver la siguiente cita bíblica. Marcos 8, 27 al 30 nos dice de la siguiente manera: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esto es lo que se le conoce como la confesión de Pedro. Aquí hay unas cosas muy importantes que nosotros debemos de tomar. El Señor Jesucristo quiere saber la opinión de los que estaban al lado de él. Por eso dice: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y ellos responden lo que escuchaban alrededor. Pero el Señor quiere una respuesta de ellos. Y por eso le dice: pero ustedes, yo quiero que ustedes me digan quién soy yo. Y es donde viene la inspiración a Pedro y le dice: tú eres el Cristo. Como ustedes saben, la palabra Cristo significa ungido. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo: tú eres el que fue ungido. También es sinónimo de santo, que la palabra santo significa apartado. Lo que le estaba diciendo: tú eres el que fuiste apartado desde la eternidad para venir a nacer en el vientre de una mujer, desarrollarte tal y como nos desarrollamos todos los seres humanos en el vientre de nuestra madre, y a los 9 meses nacer para poder llegar a este mundo. El Señor Jesucristo nació y llegó a este mundo de esa misma manera. Porque todo aquel que quiera vivir en este mundo tiene que entrar por esa misma puerta. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de Satanás, dice que es un ladrón, porque Satanás no entró por la puerta que es nacer de una mujer. Él fue arrojado del cielo, él entró como un ladrón, como un intruso. Por eso no es legítimo en este mundo. Pero el Señor Jesucristo sí nació tal y como nacimos ustedes y yo, y llegamos a este mundo, y hoy podemos disfrutar de las bendiciones de este mundo. Ahora, el Señor Jesús lo que le interesa es saber la opinión que tienen los que andaban con él.
No le interesaba lo que decía aquel, lo que decía acá, lo que decían los fariseos, lo que decían los saduceos, lo que decían los celotes, lo que decían los romanos. Bueno, opiniones de diferentes personas. No, no, el Señor dice, yo quiero que ustedes me digan quiénes piensan ustedes que soy yo, decía el Señor Jesucristo. Y es la misma reflexión que nosotros debemos de tener hoy para usted, ¿quién es el Señor Jesucristo? Porque unos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, otros dicen que es un maestro nada más que tuvo una sabiduría como nadie lo ha tenido en este mundo. Otros dicen que es un profeta como cualquier otro profeta. Sin embargo, si usted cree en el Señor Jesucristo, el Señor a usted le está preguntando, ¿quién soy yo para ti? El apóstol Pedro ya dio su respuesta. Ahora, si nosotros decimos, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el apartado de Dios, el Señor nos va a decir, esa fue la respuesta de Pedro, que nos iluminó a nosotros para saber quién es el Señor Jesucristo. Pero Él nos está preguntando a ti y a mí particularmente quién es el Señor Jesucristo. Ahora, Él en su palabra nos deja claro y nos da la luz para saber quién es Él para nosotros. Y hablando de experiencias de hombres que tuvieron esa oportunidad, ese privilegio de caminar junto con el Señor Jesucristo, otro de ellos fue uno de los hijos de Zebedeo que se llamó Juan, el que escribió el Evangelio. Fíjense ustedes qué tan importante fue la experiencia de Juan, que cuando él escribe acerca del Señor Jesucristo, porque estamos hablando del Señor Jesucristo, los apóstoles hablaron del Señor Jesucristo, los padres de la iglesia hablaron del Señor Jesucristo, y todos ellos refiriéndose como al único y eterno Dios. Pero veamos entonces cómo es la experiencia con Juan, y para Juan, ¿quién es el Señor Jesucristo? Veamos qué dice en el Evangelio de Juan. Esto es lo que muchos le llaman textos de oro. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios, o sea, esa palabra. Y dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, o por esa palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el principio, cuando la Biblia dice principio, se está refiriendo al libro de Génesis. Génesis significa principio. Entonces, ¿qué era lo que se escuchaba en el libro de Génesis? Solamente la palabra. La palabra era la que llamaba a Adán, y Adán corría a ese llamado. Dios se movía en el huerto, pero solamente Adán sabía que estaba ahí la presencia de Dios cuando escuchaba su voz, y él dialogaba con esa palabra, pero no veía ningún cuerpo. El cuerpo aún se lo estaba preparando Dios. Cuando dice, y el verbo era Dios, o sea, esa palabra era Dios la que hablaba con Adán.
Este era en el principio con Dios, o sea, esa palabra. Y sin esa palabra, porque todo el Señor lo creó con palabra. La pregunta es, ¿qué pasó con esa palabra? La respuesta la tiene la Biblia. El mismo Juan nos dice en el mismo capítulo 1, en el verso 14, lo siguiente, miren ustedes. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es lo mismo primogénito que unigénito. Por eso la palabra unigénito quiere decir que es de un gene único. De ahí viene lo que es genealogía. De esa palabra viene también lo que es generaciones. Dios es el único Dios de generaciones. Por eso dice, unigénito del Padre, el mismo genen del Padre, Dios, porque Dios es el Padre de toda la creación, pero Dios es espíritu, y entonces ese espíritu se hizo un cuerpo de su mismo genen, de su misma generación. Esa palabra que solamente se escuchaba, que escuchaba Adán y Eva, esa voz. ¿Qué pasó con esa palabra? La respuesta dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó entre nosotros? Pues por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito quiere decir único en su género. Por eso el Señor Jesús no es la segunda persona de nadie, porque Él es único en su género. ¿Sabe usted cuándo se usa la Biblia la palabra primogénito para referirse al mismo Señor Jesús? Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Atento a esto. Lucas sí usa la palabra primogénito, pero no se está refiriendo a la genealogía, al gene del Señor, sino se está refiriendo a la parte humana que le corresponde a María. Porque María, después del Señor Jesús, tuvo más hijos, así lo dice la Biblia. Entonces, para el gene de María, Jesús era el primero, que nació de ese vientre. Por eso dice, y dio a luz a su hijo primogénito, pero se está refiriendo de acuerdo a la genealogía, al gene, a la generación de María, la humana,
primogénito, porque María tuvo más hijos. Pero cuando se refiere al Señor como el Dios Todopoderoso, ya vimos que dice unigénito, único en su género, único en su genómala, que todo viene de lo que la Biblia nos enseña desde el principio hasta Apocalipsis. Nos muestra a un solo Dios moviéndose de diferentes maneras, manifestaciones diferentes en diferentes generaciones, pero Él es el mismo de ayer y de hoy, tal y como lo dice Hebreos 13:8. Entonces, ¿quién es Jesús? Para mí, el Señor Jesús es el Dios que se humanó. Así como Dios, un día, después de crear todo por la palabra, decía, produzca el campo, flores, árboles, y todo aparecía. Produzca el mar, peces de diferentes especies, tamaños, colores, y aparecía en el mar. Aparezca en el aire aves del cielo que vuelen, y aparecieron grandes, pequeñas, de todo. Pero eso lo hacía con la palabra. Pero dice la Biblia que al llegar al sexto día, Dios llegó hasta la tierra, tomó barro e hizo un muñequito o un muñecón, como ustedes quieran llamarlo. Lo hizo con sus manos, preparó a una persona, y una vez que estuvo preparado, sopló en su nariz aliento de vida. Ese hombre fue Adán. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Eso quiere decir Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero acá dice algo muy importante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice la Biblia que está escrito que fue hecho el primer hombre, Adán? Pero ese hombre, Adán, fue hecho del polvo de la tierra. Pero dice que lo espiritual es primero, no lo animal, o sea, se está refiriendo al hombre. Nosotros somos de la especie, según la Biblia, también formamos parte de la especie animal. Luego lo espiritual dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre se está refiriendo al Señor Jesucristo, se le llama el Hijo del Hombre, es del cielo. ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo no pertenece a José el carpintero. Para que un niño nazca, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que sucede es que un esperma se une al óvulo de la mujer y se forma un embrión. Pero todo eso, tanto el esperma como
el óvulo, son parte de esta tierra. Todo es tierra. Por eso dice que Adán es de la tierra. Pero el Señor Jesús no nació así. El esperma que fecundó el óvulo de María no era de esta tierra, era del cielo. Vino Dios, formó un esperma y lo depositó en el óvulo de María y se formó lo que es el embrión. ¿Por qué se necesitaba así? Porque iba a nacer un niño de carne y hueso. Pero ese niño no iba a ser como todos los niños, sino que ese niño ya venía ungido. Dios ungió ese esperma que se iba a desarrollar hasta llegar a ser todo un hombre, lo ungió y lo depositó en el óvulo de María. Entonces, por esa razón, nosotros entendemos hoy que el Señor fue todo humano. Como un ser humano, Él tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó. Pero como Dios, Él alimentó a miles. Él levantó al que estaba caído. Él destruyó todas las enfermedades. Como Dios, como ser humano, tuvo necesidades igual que nosotros. Sin embargo, no pecó porque Él era el ungido de Dios que estaba peleando como todo un ser humano porque Satanás había hecho caer a un ser humano. Acuérdense, Adán. Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el segundo Adán, venció a Satanás en la misma condición de hombre. Por eso, si me preguntan a mí, ¿quién es para ti el Señor Jesucristo? Yo digo, el único y sabio Dios. No hay otro. El Señor Jesucristo es el único y sabio Dios, tal y como lo dice también otro de los apóstoles, que fue Judas. Judas 1, 24 y 25 dice de la siguiente manera. Judas, hablando del Señor Jesucristo, dice: y aquel que es poderoso, o sea, el Señor Jesucristo, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese, para mí, es el Señor Jesucristo. Si el Señor me preguntara, ¿quién soy yo para ti? Yo le voy a decir, tú eres el único y sabio Dios, que dejando todo su trono de gloria, vino a nacer como un bebé, creció, venció a Satanás en la cruz del Calvario y nos abrió el camino para ser salvos. ¿Qué dice el apóstol Juan? Ahí mismo donde nosotros empezamos a leer. Juan 1 dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él, en el Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo
En el mundo estaba, y yo quiero decir que en el mundo está, el Señor sigue estando en el mundo, solamente que hoy es a través de su Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Ese Dios en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Estamos hablando del capítulo 1 de Juan. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, el verso 12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se produce un milagro, porque dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es donde dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios, engendrados por su Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Seguimos en esta naturaleza humana, por supuesto, pero solamente aquellos que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, son los que pasan ahora a ser hijos de Dios. Yo sé que muchos seguirán haciendo polémica y muchos dirán tal vez comentarios en este video a los cuales yo no les hago caso, porque mi misión no es discutir con nadie. Hay gente que me escribe, me manda mensaje diciéndome de cosas. Afortunadamente, quiero decirles lo siguiente, tanto Facebook como YouTube, como WhatsApp y todo eso, en sus aplicaciones trae algo que se llama eliminar o bloquear. Y según es el caso, es lo que hago. No me pongo a discutir con nadie. No me pongo a discutir con nadie, porque para mí la palabra es clara. Y yo no me pongo a interpretar la palabra de Dios de acuerdo que si a este dijo esto, de acuerdo, no. Yo, lo que dice la Biblia, es lo que creo y es lo que acepto. En un segundo video más, estaremos presentando más evidencias bíblicas acerca de quién es el Señor Jesucristo. Mi deseo es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y será un gusto poder leer tus mensajes que edifiquen. No de contiendas. No de que yo pienso esto porque fulano dijo esto. No. Lo que hay que hacer es construir el cuerpo de Cristo. Hasta la próxima.